¿Sabías que Cuba fue el precursor de muchos eventos en América Latina, así como en el mundo? Por ejemplo, tuvo el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España. El primer tranvía de América Latina circuló en La Habana. En 1900 fue el primer país de América Latina en donde llegaron a tener el primer automóvil. Primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de una operadora o operador como intermediario fue en La Habana en 1906. En 1922 fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Primera nación del mundo que radió un concierto musical y en presentar un noticiero radial. Y la lista es casi interminable. Todo esto fue antes del 1959, conocido como el año del triunfo de la Revolución Castrista. Hasta que llega Maledetto, o sea, Fidel Castro, manda a parar, y es en 1961, 2 años después de la toma del país por los comunistas, que Cuba es el primer país en América Latina en legalizar el aborto. Hola, saluditos a todos, bienvenidos a Oigo Mamá. Aquí les habla Yare, como siempre me presento y les digo soy una cubana en Texas. Y en el día de hoy quería tocarles el tema referente a la población tan envejecida que tenemos en Cuba actualmente, en el día de hoy, en pleno 2022, y cómo el aborto por la libre y despiadado en la isla ha sido probablemente el factor principal. En mi introducción les contaba un poquito acerca de unas de las tantas cosas en las que Cuba fue precursora en América Latina e incluso en el mundo. Y les decía también que tristemente en el año 1961 Cuba fue el primer país de América Latina en legalizar el aborto. Y luego en el año 1965 básicamente lo institucionaliza en todas las, valga la redundancia, instituciones médicas. Quería compartirles unos datos un poquito curiosos acerca de lo que dice la OMS respecto al aborto. Según la OMS y este artículo de la OMS, que aquí les dejo un screenshot, pero ustedes pueden buscarlo y buscarlo en español. Es del año pasado, 2021. 6 de cada 10 embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. O sea, cuando ciertos movimientos te digan que hay necesidad de que sea legal en el planeta entero terminar con la vida en proceso de un ser humano porque la gestante es víctima de, digamos que de una violación, de un incesto, de cualquier tipo de violencia que dio lugar a este embarazo, puede recordarles que la mismísima OMS, que ya es de desconfiar, dice que 6 de cada 10 de estos embarazos no deseados se interrumpen de manera voluntaria. Simplemente la gestante no quiere continuar con la vida de su hijo. Además de esto, otro dato importante, interesante de la OMS es que cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. Alrededor de 73 millones a nivel mundial. Esto es una atrocidad.
Y otro dato más de la OMS es que el 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente. A ver si me explico mejor. 61% de esos embarazos no deseados, tú no lo planificaste con tu esposo, simplemente tienes sexo libremente, terminas embarazada y decides optar por interrumpir la vida en desarrollo de tu hijo. ¿Ok? Bueno, el 61% de estos casos es voluntario. No es por un problema médico, no es porque peligra la vida de la madre, no es porque fue un caso de violación, simplemente no quiere. Como elijo tomarme un vaso de agua o no. Y a su vez ese 61% equivale al 29% de todos los embarazos. Pues bien, moviéndonos un poquito a Cuba porque quizás muchos de mis amadísimos hermanos y amigos latinoamericanos o incluso de España, si alguien me ve de Guinea Ecuatorial, que también es un país latino, su idioma es el español, de donde quiera que usted me vea hablando el español, probablemente usted no conozca estos datos con respecto a Cuba. Hoy quiero arrojar unos cuantos datos porque recuerden que a donde quiero llegar es a lo triste de la población tan envejecida en Cuba. Son números súper alarmantes. Creo que ahora mismo es la población más envejecida de América Latina y probablemente sea de las más envejecidas en el mundo entero. Según reportan las mismas fuentes gubernamentales, yo lo leí, en Cuba, el 41,9%, oigan esto, 41,9%, esto está casi en un 50%, en la mitad, de los embarazos en Cuba culminan en aborto. O sea, que de cada 10 embarazadas, cada 10 mujeres que salen embarazadas en Cuba, casi la mitad decide acabar con la vida en desarrollo de su hijo. Casi la mitad. ¿Cómo no vamos a tener una población tan envejecida? Una nación que acaba con la vida de casi la mitad de sus individuos, ni siquiera les da el derecho a ver la luz del sol. Entre 1980 y 2019 se llevaron a cabo en Cuba más de 4 millones de abortos. Estamos hablando de una nación cuyo número de habitantes hace mucho tiempo, a menos desde que yo tengo uso de razón, y estoy en mis 40, tiene 11 millones de habitantes. Parece que esa cifra no aumenta ni baja. Bueno, entre el 80, yo nací en el 79, tengo 43 años, entre el 1980 y el 2019, hace apenas 3 años atrás, en Cuba se realizaron más de 4 millones de abortos. No tienen ni siquiera la cifra exacta. Esto equivale aproximadamente, miren esto, a un 36% de la población cubana actual. En todo este tiempo, cerca de un 36% de la población cubana actual no tuvo el derecho a la vida. No es que murió en accidente, murió por enfermedad, hubo catástrofe natural, no. Simplemente se le negó el derecho a la vida. Según dictaminan los documentos y las leyes y autoridades cubanas, acabar con el embarazo está permitido solo hasta las 12 semanas. Pero no es cierto, la realidad es que en Cuba el embarazo es por la libre, de manera literalmente indiscriminada. Tú no tienes que presentar, demostrar ningún tipo de motivo, no tienes que demostrar que tu vida peligre,
que estás afectada emocionalmente o físicamente, con simplemente no quererlo, tú te diriges a cualquier clínica, policlínico, hospital, institución médica, buscas sacar una cita y de manera gratuita, ya les digo que es como tomarse un vaso de agua. Usted va y se acaba con la vida de su hijo al momento. Solo usted tiene que desearlo, incluyendo a las menores de edad, sin consentimiento de los padres, como ya les expliqué. Pues bien, miren, hay varios métodos. Hablando de los métodos, en Cuba se usan variados métodos para llevar a cabo los abortos. Está el llamado método de la regulación menstrual. Siempre le van a buscar un nombrecito bonito a lo que literalmente están haciendo, que es acabar con una nueva vida. Este se lleva a cabo hasta las 6 semanas. En algunos casos dicen que hasta las 5, pero lo cierto es que va más allá de las 6 semanas. ¿A qué le llaman ellos una regulación menstrual? Ok, usted está embarazada, está dentro de las 6 semanas, lo cual es muy raro porque la persona viene a darse cuenta muchas veces después de las 6 semanas. A veces no te das cuenta antes. Pero bueno, te diste cuenta que tu periodo menstrual no llegó y entonces vas, muchas veces, bueno, pues para comprobar te hacen el ultrasonido. ¿Y en qué consiste una regulación? Simplemente te aspiran, una aspiradora, el cuello del útero, y extraen la vida que está allá adentro, acabando con ella. Este procedimiento en Cuba lo hacen a sangre fría, olvídense de anestesia, es una atrocidad. También a la mujer la hacen a sangre fría, no lleva anestesia, no lleva transfusión de sangre, y si la paciente es menor de edad, no necesita que sus padres den su consentimiento. Está también lo que ellos llaman el legrado o raspado. Ya el nombre te lo dice todo. Imagínense raspar una llaga. Imagínense esos carritos de granizado del hielo y raspan para hacer el granizado. Los salvadoreños le dicen minuta. Bueno, raspado. Meten los instrumentos, raspan y arrasan. No hay que dar más explicación. Y el otro método que es terrible, y ese es indiscriminado, básicamente hasta cualquier etapa del embarazo, y hay muchos testimonios de ello, es el llamado Rivanol. ¿En qué consiste el Rivanol? Pues le administran vía intrauterina este medicamento a la gestante en cualquier estadio, normalmente después del segundo trimestre. Pero incluso estar cerca de dar a luz, ha sucedido que lo han hecho, lo han llevado a cabo el procedimiento. Y lo que hacen es que le administran el medicamento. Bueno, yo no soy ginecostetra, así que tengo que leer un poco. Le administran el medicamento y luego le administran a la madre el medicamento para provocar las contracciones, el pitocin, se lo conoce aquí así como el pitocin, para provocar las contracciones. Se espera 48 horas. Si en 48 horas no tuvo efecto, se le vuelve a aplicar el Rivanol, también el pitocin para provocar contracciones. Se espera 48 horas más. Si no surtió efecto, le realizan lo que llaman una microcesárea a la mamá. Así de terrible el procedimiento. Imagínense, le dicen microcesárea, pero es lo mismo, una cesárea, para extraer a su bebé, y lo demás ya saben. Y ya para meternos en datos de lo envejecida que está la población cubana, muchos dicen, la emigración, muchos cubanos se han ido, pero no es la mitad de la población.
La mitad de la población cubana no ha tenido el chance de salir de Cuba. Si lo tuvieran, lo hicieran, pero no lo han tenido. Otros dicen, no, es que ya no quieren tener familia debido a las condiciones de vida tan precarias, tan infrahumanas. Sí, esto es cierto, pero no es debido a la planificación familiar. Es cierto que las familias cubanas o las parejas deciden no tener muchos hijos, en el mejor de los casos tienen 1 o 2. Pero esto no quiere decir que es porque simplemente se planifiquen y usen métodos anticonceptivos más apropiados para no tener más de 1 o 2 hijos. Es cierto que no tienen más de 1 o 2, pero porque practican en muy gran número, como ya les mostré, practican el aborto libre, voluntario y desmedido. Según el periódico Gramma, aquí tengo mi pequeña conmigo. Según el periódico Gramma, y esto fue un reporte de ellos de 2021, hablando sobre, el año pasado, el envejecimiento poblacional que tenemos en la isla. En el 2021, la población de 50 años y más ascendió a, oigan bien, 4.022.616 ciudadanos. O sea, fíjense que es un número muy similar al de los abortos en relación con los embarazos. Recuerden que aún 41.9% de los embarazos culminan en un aborto. No son un embarazo a término y feliz. Bueno, pues de esa misma manera, 4.022.616 cubanos están en la edad de 50 años en lo adelante. Una población, según ellos, de 11 millones. Probablemente son menos de 11 millones. O sea, en otras palabras, que casi la mitad, que es un número espeluznante, casi la mitad de la población cubana es una población envejecida. ¿Alguien está notando la relación, la similitud en los números entre población población envejecida, un número alto en población envejecida y números altísimos, espeluznantes de aborto? La inmigración puede tener su peso y el hecho de que no tienen hijos las personas, las parejas, las madres también, pero porque de manera indiscriminada se ha practicado y se sigue practicando en Cuba el aborto por la libre. Otra cosa más que ha sido consecuencia de este aborto indiscriminado: alto número de infertilidad. Muchas mujeres cubanas que se han realizado abortos, sobre todo en su adolescencia, juventud, luego en la edad más adulta, cuando quieren tener familia, no pueden. Porque a estas chicas, a estas jóvenes, que de hecho tienen buen nivel intelectual, porque estudian, ningún profesional les ha explicado todos los riesgos que conlleva el procedimiento para que al menos ellos sepan a lo que se van a someter. Siempre les van a decir, tranquila, que esto es lo más seguro que hay. Nunca les dicen que hay riesgo de infertilidad, que hay riesgo de ser laceradas en el interior, que hay riesgos de cáncer más adelante y que también se están arriesgando a perder la vida. Entonces, ese es otro de las consecuencias del aborto libre e indiscriminado que fue institucionalizado en Cuba a partir de 1965. Y además de esto, no podemos dejar de mencionar que
Otra de las consecuencias, probablemente la más terrible, al menos para mí, es el número indiscriminado y atroz de infanticidio. Esto no tiene otro nombre. En una ocasión, estando yo en mis 20 años, pero bien bajito, tendría yo cerca de 20, 21 años, llega una vecina a la casa y ella sabía que yo era cristiana y era amiga de mi mamá. Y un día me dice, bien triste, se me acerca y me dice, yo cometí muchas faltas de muy jovencita, que yo creo que a mí Dios nunca me va a perdonar. Y yo conversando con ella le digo, la realidad es que Dios perdona todo tipo de pecado siempre y cuando tú lo confieses y te apartes, nunca más lo cometas. Ella me dijo, pero es que yo cuando era muy jovencita, por mucho desconocimiento, porque era muy cabeza loca, me hice 18 abortos. Esto fue una vecina mía, no les estoy exagerando, 18 abortos. Ya en ese entonces tenía 2 hijos. Me dijo, yo creo que nunca Dios me va a perdonar. Pero yo no sabía en ese entonces para mí, y lo que me decían era que eso era lo más normal, que lo que me estaba sacando era una masa, que no sentía nada, que no le hacía ningún daño. Y me acuerdo que traté de darle palabra de aliento, traté de explicarle que si ella realmente estaba arrepentida y nunca más volvía a cometer esa falta, Dios la perdonaba. Pero la realidad de esta mujer, de esta vecina, es la realidad de muchas mujeres cubanas. Muchas. Estoy seguro que básicamente todos, o casi todos los cubanos, tienen al menos un conocido, una conocida, ¿no? Una amistad, un familiar, muchas veces familiar cercano, que se ha hecho un aborto. En mi caso, no voy a mencionar qué miembros de la familia, pero sucedió. Y me entristece mucho cuando pienso que tengo familiares muy cercanos que no tuvieron la dicha que yo tuve de que se me diera el chance a la vida. Que espero, porque es mi creencia como cristiana, que creo en la vida después de la muerte, y esas eran vidas. Espero algún día poder verlos, poder conocerlos. No sé cómo sería esa experiencia. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya para culminar, en las clases de biología, cuando uno comienza, tengo algo en el ojo, cuando uno comienza a recibir clases de biología, yo recuerdo que cuando llegan todo esto del sistema reproductivo y te empiezan a explicar sobre las relaciones entre el hombre y la mujer y todo lo demás, al menos lo que yo recuerdo era que enseñaban que una vez que el ovario soltaba el óvulo y este se encontraba con el espermatozoide y lo fecundaba, daban lugar los dos juntos a una nueva vida. Podían llamarla feto, podían llamarla huevo cigoto, como quisieran. El caso es que se nos enseñaba que esta fecundación daba lugar a una nueva vida. En Cuba, desde el año 1965, han estado acabando de manera abierta y libre con casi la mitad de la población cubana. Y por eso hoy tenemos la mitad de la población cubana, casi la mitad, que es una población envejecida de mayor de 50 años. Es muy triste. Yo en lo particular le veo una relación directamente proporcional. Si tú fuiste de esas cubanas que en algún momento de tu vida se hizo un aborto por un motivo u otro,
y sientes arrepentimiento y te sientes mal, quiero que sepas que hay perdón en Dios. Hay perdón en Cristo. Y ya para terminar, me encantaría que me dejen sus comentarios. Compárteme. ¿Qué crees al respecto? ¿Habías pensado alguna vez en el tema? ¿Conocías estos números que te cuento, que te expuse el día de hoy? Déjame tus comentarios, regálame tu like, suscríbete al canal, es gratis y hasta la próxima. Chao.